para poder dejar en claro qué es lo que ha sucedido. Confiamos en que tanto Sandra Verdugués como Ricardo Paz Vallivian y Daniel Velarde puedan hacerlo. El día de hoy hemos cambiado la modalidad y habiendo logrado tener y confirmar la presencia de los tres panelistas, hemos decidido no abordar el mismo tema con cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos como que tiene algo que decirnos especial. Vamos a empezar con Sandra Verdugués, que es de Fundación Jubileo, ¿ya? Ella nos va a hablar sobre la observación electoral, control a la movilización ciudadana que se realiza desde la observación ciudadana electoral y democrática que promueve Fundación Jubileo y todas las tareas y las impresiones que se han dado. Además, Sandra creo que nos va a compartir parte del informe, de lo más relevante del informe preliminar que ya ha elevado Jubileo en su observación en esta segunda vuelta. La vamos a invitar para que nos comparta estas impresiones institucionales de una de las alianzas ciudadanas bolivianas más fuertes que existe en el sistema, digamos, de observación electoral a nivel nacional y además monitoreo del funcionamiento de la democracia. Muchísimas gracias, Sandra. Yo sé que el observatorio, ustedes pueden darnos mucho más información. Les vamos a consultar después en la ronda de preguntas sobre si realmente hicieron conteo rápido o algún tipo de verificación de los resultados, si tuvieron autorización, en fin. Ahora sí vamos a ingresar a otro nivel de análisis del proceso que hemos vivido el pasado domingo. Y voy a invitar a Ricardo Paz Vallivian, todos lo conocen como asesor político, como experto en marketing político, en comunicación política. Es un académico y consultor. Y a él lo hemos requerido para que nos pueda hacer un análisis de los resultados electorales, por un lado, y nos diga también qué expresan estos resultados en términos de geografía electoral en las regiones y las relaciones campo-ciudad, qué es lo que estamos viendo detrás de esas cifras y esos votos que se han visto reflejados ya en el mapa a través de varios dispositivos y mecanismos que se han socializado y hasta viralizado. Ricardo, tienes la palabra, 15 minutos y después seguimos adelante con nuestro programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Erika, la oportunidad y a los organizadores de poder expresar mi análisis en este foro. He estado haciendo varios intentos de explicación de lo que han sido los resultados electorales y he llegado a la conclusión de que hay algunos elementos que son claves, que son básicos para poder entender lo que ha sucedido, ¿no? Voy a empezar con la primera vuelta. En la primera vuelta, yo creo que el elemento decisivo siempre es multifactorial, ¿no? La explicación de un resultado electoral, pero me voy a concentrar en lo que yo creo que es lo más importante, ¿no? La mayoría de las investigaciones previas y posteriores al 17 de agosto coincidieron en que una cuarta parte del electorado decidió su voto en la semana previa a la votación en primera vuelta, ¿no? Estos ciudadanos se hallaban indecisos y no sabían si votarían nulo por Andrónico Rodríguez y en una etapa final por Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? Al final se decantaron por estos últimos, probablemente porque pensaron que debería cerrarse el ciclo del MAS de una vez por todas y sin matices. Esa es una explicación, aunque ahora en mi investigación recogiendo testimonios, grabaciones de asambleas, de reuniones, etcétera, donde se tomaron estas decisiones, también hubo mucho el tema de no indisponer a Evo Morales, es decir, mucha gente decía, no podemos votar nulo porque nos vamos a quedar sin representación, etcétera, pero tampoco querían votar por Andrónico, al que consideraban el traidor, digamos, ¿no? Y ahí surgió la figura, sobre todo de Edman Lara, que les dio un escape, una salida, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero hacer notar es que una vez más ha quedado en evidencia el impresionante poder de las corporaciones sindicales en Bolivia.
demostraron que no son solamente las calles y los caminos, los terrenos donde pueden expresar su poderío, sino también que con los votos pueden definir el devenir de la política, ¿no? Fue increíble, ¿no? La capacidad de comunicación y difusión de las consignas se vieron esta vez multiplicadas exponencialmente gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, especialmente las redes sociales virtuales y el WhatsApp, ¿no? De alguna manera yo creo que como en las primavera árabe de 2010, 2012 o la insurgencia de los indignados en Europa en mayo de 2011, la del 17 de agosto en Bolivia también fue una revolución del TikTok y del WhatsApp, ¿no? En fin, la verdad es que luego de debatir ampliamente durante semanas estas corporaciones sindicales de las ciudades y del campo, que repito, cuantitativamente representan un cuarto del electorado, finalmente decidieron votar por el binomio Paz-Lara, ¿no? Yo creo que con enorme lucidez entendieron que el voto nulo convocado por Evo Morales los llevaría al desastre de la ausencia de representación en los órganos del Estado, ¿no? Y por su lado, Andrónico, que era la alternativa natural, no les dio la confianza suficiente y terminaron viéndolo como una versión remozada pero insuficiente del MAS, es decir, más de lo mismo, ¿no? En empaques renovados, por supuesto. Sin embargo, la adhesión no fue sencilla y tomó mucho tiempo. Recién una semana antes de las elecciones, de acuerdo a los testimonios a los que he tenido acceso, cientos de testimonios, salió la consigna y de allí ya sí se propagó con intensidad de incendio, ¿no? Este proceso que se produjo lejos de la política formal nos confundió a analistas y encuestadores que no supimos captar lo que se discutía en las entrañas de la sociedad y de la Bolivia profunda, ¿no? De nuevo, constatamos en este resultado de la primera vuelta la evidencia de que la informalidad no solo explica la estructura y características de nuestra economía, sino que también explica el funcionamiento de la política en gran medida. Bueno, hay el poder de las corporaciones sindicales que lograron cambiar la historia de una elección que parecía definida en la primera vuelta, lo que deberá servirnos para no subestimarlas nunca más, ¿no? Ni en las calles, pero tampoco en las urnas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué en la segunda vuelta ya se repitió esta victoria de Rodrigo Paz y Edman Lara con la contundencia que ya todos conocemos, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, porque tuvieron la lucidez de entender que en este ciclo en este fin de ciclo más bien, del MAS, la demanda fundamental de la gente era la renovación. Este es un debate, una discusión que yo tuve durante meses con varios analistas, en fin, con muchos colegas, que porfiaban en que la economía era el issue fundamental de la campaña. Por supuesto que el tema circunstancial dominante era la economía. Y también, por supuesto, la ciudadanía estaba preocupada por la inseguridad, por la corrupción, por la salud y por otros asuntos. Pero en lo estructural, lo más importante en un fin de ciclo siempre es el cambio y la renovación, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el eje central, el acierto estratégico fundamental de Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? En segundo lugar, porque entendieron que Bolivia, y eso me va a permitir entrar al segundo punto que me ha preguntado Erika, es una sociedad pues pluricultural, multilingüe, abigarrada, como diría René Zabaleta, con una cultura política anclada en mitos profundos cuya esencia es lo nacional popular. Y hay que entender que desde 2005 el bloque popular, o este bloque anclado en los mitos de lo nacional popular, ha votado de manera muy uniforme. En 2005, en 2009, en 2014, en 2019, en 2020, en fin, ¿no? Más o menos, digamos, con algunas variaciones en algunos momentos, ha votado de manera más o menos uniforme porque ha logrado entender, digamos, su potencia y su fuerza. Y lo ha vuelto a hacer.
en la segunda vuelta del 2025. En la primera vuelta, tanto el bloque, digamos, conservador, llamémosle de alguna manera, se dividió. Samuel Dora Medina, Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, en fin, se repartieron el 40-45% tradicional del bloque conservador y también el bloque popular, el bloque nacional popular, se dividió en la primera vuelta en el voto nulo, en el voto por Andrónico, en el voto por Eduardo del Castillo y en el voto, por supuesto, de Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? Pero en la segunda vuelta, ambos bloques no tenían opción, se unificaron. Tuto fue muy eficaz, muy eficiente en concentrar y optimizar el voto del conservador y logró el 45%, ¿no? Pero al mismo tiempo que logró eso, contribuyó de manera definitiva a la estrategia de Rodrigo Paz de unificar el bloque nacional popular, esta vez en torno a su candidatura, por primera vez cerrando el ciclo del MAS, ¿no? Pero si ustedes ven los mapas de la geografía electoral, van a ver que está el voto es más o menos el mismo desde 2005 hasta 2025, sigue siendo más o menos el mismo. Se ve con mucha más claridad que por departamentos, obviamente se ve con claridad. Santa Cruz, Beni y Tarija votan mayoritariamente por el bloque conservador y Occidente vota mayoritariamente por el bloque nacional popular. A veces Pando fluctúa, ¿no? A veces va uno, a veces va al otro. El 2025 estuvo del lado del bloque nacional popular. Pero ¿por qué logró eso Rodrigo Paz? ¿Por qué logró en esa unión virtuosa que logró con el capitán Edman Lara? Porque simplemente entendió mejor que Tuto Quiroga las características de la cultura política boliviana, ¿no? Además hay cuestiones técnicas, supieron construir una alternativa al vacío y a la frustración que deja el MAS sin proponer un retorno al pasado anterior, menos una restauración oligárquica que niegue los avances en materia de inclusión e igualdad social, que en el caso de la otra candidatura reaparecieron como fantasmas muy peligrosos, ¿no? Por los trinos descubiertos del candidato a vicepresidente y por los elementos ligados a ciertos candidatos íconos, ¿no? Como Branko Marinkovic, en fin, que le generaron mucho temor al bloque nacional popular, ¿no? Hicieron también una campaña combinada de comunicación y territorio muy eficaz, donde el contacto directo resultó fundamental, ¿no? Yo creo que la candidatura de Tuto y de JP se confió mucho en la comunicación, en las redes sociales, en todo aquello, y descuidaron el territorio. Quisieron recuperar al final, pero ya era tarde, ¿no? Pero en cambio la cercanía que lograron Rodrigo Díaz Lara con los electores, que fue muy sacrificada, muy encomiable, al final les rindió frutos, ¿no? Bueno, yo termino diciendo que creo que Rodrigo Paz y Edman Lara aprendieron a complementarse, consiguieron hablarles a todos los públicos, principalmente a los ex votantes del MAS, que fueron desplazándose de la desconfianza, perdón, y del voto nulo hacia la propuesta del PDC, ¿no? Bueno, ahora su desafío es aprender a gobernar juntos con respeto, con coherencia y ojalá no emular los tristes casos recientes que hemos vivido en Argentina y en Ecuador, donde el presidente y el vicepresidente pelean como perro y gato, ¿no? Ojalá que aquello no suceda y que tengamos en la perspectiva que creo que es la que va a tocar principalmente Daniel. Permítame hacer simplemente un apunte, ¿no? A mí me parece que la introducción de la segunda vuelta, ¿no? Ha sido de alguna manera providencial y una bendición para el bloque nacional popular, ¿no? Porque si no hubiera habido segunda vuelta y si esto se hubiera decidido en el Congreso, probablemente no hubiera tenido
la posibilidad de ser presidente hoy día Rodrigo Paz y Germán Lara, y probablemente el presidente en el Congreso hubiera sido electo Tuto Quiroga, ¿no? Con los votos de Doria Medina, de Manfred y de Johnny, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que puedo aportarles a este debate, y nuevamente les agradezco por su paciencia y por haberme invitado. Gracias.